Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Ciertamente existe esta disputa en torno a la autoría del libro de los Hebreos. Hay quienes dicen que Pablo sería el autor, que es la postura tradicional, y quienes lo niegan. De hecho, varios especialistas bíblicos actuales como que asumen automáticamente que el apóstol Pablo no fue el autor de la carta a los Hebreos. Sin embargo, los argumentos a favor de la autoría paulina son interesantes y no deben desdeñarse. Vamos a revisar algunos de estos rápidamente. En primera instancia, tenemos que hay textos que son claramente del corpus paulino, que incluso académicos escépticos anticristianos están de acuerdo en que deberían asignarse a autoría paulina. Estos textos son, por ejemplo, la carta de Pablo a los Romanos y Primera de Corintios. Dicho eso, entonces se hace un análisis cruzado de comparar el libro de Hebreos y los textos paulinos de Romanos y Primera de Corintios. Y salen ciertos patrones interesantes. Así, por ejemplo, como nos refiere James Rochford, estilísticamente hay muchas similitudes entre Hebreos y los escritos de Pablo. Por ejemplo, 1. Solo Pablo, Romanos 12 del 4 al 5, 1 Corintios 12 del 2 al 14, y el autor de Hebreos, Hebreos 13:3, usan el término el cuerpo para describir a la iglesia. 2. Ambos son muy familiares con Timoteo, Hebreos 13:23. 3. Ambos refieren leche y alimento sólido a la escritura, 1 Corintios 3 del 1 al 3, Hebreos 5 del 11 al 14. Adicionalmente tenemos una pieza de información específica muy interesante en este rompecabezas. Se trata del texto de Hebreos 10:30. Vamos a leerlo. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Allí el autor de Hebreos está citando el texto de Deuteronomio 32:35. Pues bien, como nos informa el académico Leon Morris, esto no concuerda exactamente ni con el texto masorético ni con la Septuaginta, aunque es citado de la misma forma en Romanos 12:19. El texto masorético es el texto estándar del Antiguo Testamento para los judíos, y la Septuaginta sería la versión griega, también disponible en el siglo I. Pero el punto es que el autor de la carta a los Hebreos cita el texto de Deuteronomio de una forma que no coincide con ninguna de estas dos versiones, pero sí coincide, curiosamente, con la forma en que se cita en la carta a los Romanos, que es de Pablo. En consecuencia, esta es una fuerte evidencia a favor de la autoría paulina de la carta a los Hebreos. Asimismo, tenemos línea de evidencia a partir de los manuscritos antiguos. Efectivamente, David Alan Black nos informa sobre esto. La atribución a Pablo se refleja en listas canónicas y manuscritos, incluyendo el P46, en torno al año 200, donde aparece después de Romanos. Efectivamente, si ustedes van al papiro P46, van a encontrar que aparecen fragmentos del libro de los Romanos, luego está Hebreos y luego Primera de Corintios. Pero como ya apuntamos, Romanos y Primera de Corintios se reconocen en términos estándar, prácticamente como un consenso en el mundo académico, como documentos escritos por Pablo. En consecuencia, el hecho de que Hebreos esté en medio no es razonable que rompa la continuidad. Lo más razonable pensar es que los primeros cristianos reconocían a Hebreos como parte del corpus paulino. De hecho, tenemos también evidencia desde los padres de la iglesia. Efectivamente, tenemos el caso, por ejemplo, de Clemente de Alejandría. Eusebio Cesaria, historiador eclesiástico, reporta lo siguiente sobre el testimonio de Clemente. Clemente dice que la carta a los Hebreos es de Pablo y que fue escrita a los hebreos en lenguaje hebreo, pero que Lucas la tradujo cuidadosamente y la publicó para los griegos. De ahí que se encuentre el mismo estilo de expresión en esta carta y en Hechos. A su vez, él dice que las palabras Pablo el apóstol probablemente no estuvieron prefijadas porque al enviar la carta a los hebreos, quienes tenían prejuicios y sospechas sobre él, sabiamente no quiso repelerlos desde el inicio poniendo su nombre. Lo que sucede es que un argumento que se ha dado en contra de la autoría paulina de la carta de los hebreos es que Pablo no pone su nombre.
Sin embargo, ya tenemos a un padre de la iglesia, Clemente de Alejandría, que nos da un argumento bastante razonable para entender por qué no habría puesto su nombre, y esto como testimonio de los primeros siglos. La razón es que Pablo se había comprometido con el ministerio de predicar el evangelio a los gentiles, a los no judíos. Entonces muchos judíos de la iglesia naciente tenían prejuicios respecto de Pablo. En consecuencia, Pablo, queriendo dirigirse a los hebreos, bien podría haber tomado la estrategia de no poner explícitamente su nombre. Esto es natural. Tenemos también el testimonio de Orígenes, escritor eclesiástico, quien dice lo siguiente: considero que los pensamientos son los del apóstol, pero que el estilo y composición pertenecen a uno que hizo remembranza de las enseñanzas del apóstol. No sin razón, los antiguos han transmitido esta carta como siendo de Pablo, pero quien la escribió, solo Dios sabe. Esta es la distinción entre el autor formal y el autor material de un escrito. El autor formal de la carta a los hebreos, según esto que nos diría Orígenes, es Pablo, porque de él sale el pensamiento y las enseñanzas que ahí se reflejan. Pero tal vez Pablo utilizó a algún tipo de escriba que le pueda hacer la redacción. O también puede darse el caso de lo que ya testimoniaba Clemente de Alejandría, que lo que habría estado circulando en gran parte sería una versión griega que habría sido traducida por otra persona, y de hecho se menciona a Lucas. Y así se podrían entender ciertos paralelismos del lenguaje entre la carta a los hebreos y el libro de Hechos de los Apóstoles, siendo que igual al mismo tiempo el autor formal detrás de esto sería el apóstol Pablo. La autoría del Evangelio Juan también ha estado en disputa en los ámbitos académicos. Sin embargo, de nuevo, es importante considerar con cuidado y no desdeñar, sin más, los argumentos a favor de la autoría tradicional, es decir, que Juan el apóstol sería el autor del cuarto evangelio. Por evidencia interna nos encontramos con que el autor del cuarto evangelio sería el discípulo amado. Pues bien, vamos a identificar quién sería este discípulo amado. Según nos informa Mateo 17:1, leemos: Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. Entonces, de entre los tantos discípulos de Jesús, los que eran particularmente amados, los que eran particularmente cercanos a Jesús, eran estos tres: Pedro, Santiago y Juan. Pero resulta que el apóstol Pedro no puede ser el autor del cuarto evangelio. ¿Por qué? Porque en el mismo cuarto evangelio, en Juan 20:2, dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús. Entonces el discípulo amado es alguien distinto de Pedro. ¿Qué opciones nos quedan? Juan y Santiago. Pero resulta que Santiago murió tempranamente. Y todos los académicos confluyen en que el evangelio de Juan sería el más tardío de los evangelios. En consecuencia, Santiago tampoco podría ser el autor del evangelio Juan. Por lo tanto, en virtud de un simple descarte, queda que el discípulo más cercano a Jesús, que queda como opción factible para ser autor de este evangelio, sería el apóstol Juan. Pero no solo tenemos esta línea de evidencia, sino testimonio temprano de los padres de la iglesia. Resulta que San Ireneo de León, que es un padre de la iglesia del siglo II, nos dice lo siguiente: Juan también publicó un evangelio durante su residencia en Éfeso, en Asia. Ese Juan que residió en Éfeso es el apóstol Juan, de acuerdo a la tradición, de lo que se conoce según el testimonio de los padres de la iglesia en los primeros siglos. Entonces ya en el siglo II tenemos una afirmación de que el autor del cuarto evangelio sería el apóstol Juan. Ya luego pueden venir académicos del siglo XX o XXI a hacer sus especulaciones, pero no debemos desdeñar el testimonio de alguien presente en el siglo II. Adicionalmente hay que recordar que San Ireneo de León es un discípulo del apóstol Juan, así que viene en esa línea. Tenemos también el testimonio de Polícrates, quien dice: Juan, que fue testigo y maestro, el que se reclinó sobre el pecho del Señor, siendo presbítero, llevó la mitra sacerdotal. Él duerme en Éfeso. Algunos sobre esto han especulado que podría haber otro Juan, ¿no? Y que ese otro Juan presbítero sería el autor del cuarto evangelio. Pero ahí caen en un error,
Por ejemplo, cuando se dice que es mártir, se quiere decir en términos de testigo. Eso es lo que fundamentalmente significa la palabra y da testimonio de la fe. Y ciertamente el apóstol Juan dio valientemente testimonio de la fe. Y al mismo tiempo, un apóstol puede legítimamente ser llamado presbítero, conforme testimonia 1 de Pedro 5:1, donde Pedro, el apóstol, escribe: ruego a los presbíteros que están entre vosotros, yo presbítero también con ellos. Entonces, que a alguien se le llame presbítero no quita que al mismo tiempo también sea apóstol. También es bastante disputada la autoría del libro de Apocalipsis. La postura tradicional es que el apóstol Juan sería el autor de tal libro. Vamos a revisar los argumentos a favor. Tenemos un testimonio sumamente temprano. De mediados del siglo II, el padre de la iglesia, San Justino Mártir, escribe lo siguiente: Juan, uno de los apóstoles de Cristo, profetizó por una revelación que se hizo a él, que quienes creyeran en Cristo vivirán 1000 años. ¿De dónde sale esta idea de vivirán 1000 años? Bueno, sale del texto siguiente, Apocalipsis 24, donde dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces ya tenemos un testimonio del mismo siglo II de que el apóstol Juan sería autor del Apocalipsis. Y tenemos también el testimonio de Orígenes, quien en su comentario sobre el Evangelio de Juan nos dice lo siguiente: Juan, hijo de Zebedeo, dice en su Apocalipsis. Entonces, Orígenes, escritor eclesiástico de los primeros siglos, sin ningún problema, de forma directa atribuye el Apocalipsis a Juan el apóstol hijo de Zebedeo. Ahora bien, se ha dado mucho el argumento de que el estilo, el uso del lenguaje en el Evangelio según San Juan y el libro Apocalipsis son bastante diferentes y que por lo tanto el autor del Evangelio Juan y el autor de Apocalipsis no pueden ser la misma persona. Sin embargo, tal tipo de argumentación en contra de la autoría joánica es débil por la razón siguiente que nos explica James Rochford. La diferencia en el lenguaje puede deberse a diferencias en el mensaje y género de estos libros. En Apocalipsis, Juan está escribiendo sobre el futuro, no sobre el pasado, como en el Evangelio. Juan llama a su libro Profecía en Apocalipsis 1:3, no historia. Entonces, el género del Evangelio de Juan sería un género histórico, de narración histórica o de crónica histórica sobre eventos pasados. En cambio, el género del libro de Apocalipsis sería poético o profético, místico, y es una visión sobre cosas del futuro. En consecuencia, esperar diferencias de lenguaje, dada la distinción de objeto y género de ambos libros, es natural, y no por eso hay que plantear necesariamente que lo escribieron dos personas distintas. De hecho, no hay que desdeñar las importantes similitudes entre el libro Apocalipsis y el Evangelio de Juan. Así, por ejemplo, Benjamin Reynolds nos dice lo siguiente: el Evangelio de Juan y Apocalipsis son los únicos textos del Nuevo Testamento que usan hologos para Jesús. Hologos, traducido del griego, significa el verbo. Y efectivamente, el libro Apocalipsis habla de Jesús como el verbo de Dios. Y así es como va en el prólogo del Evangelio según San Juan. Juan 1:1, al principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Tal forma de designar a Jesús no se halla en ningún otro texto neotestamentario. Asimismo, este autor, Benjamin Reynolds, nos dice: tanto en el Evangelio como en el Apocalipsis, Jesús anima a sus seguidores a mantener sus palabras. El único texto del Nuevo Testamento con esta combinación es 1 de Juan 2:5. Entonces nos encontramos con que acá también hay una correspondencia de una combinación particular de palabras que se encuentra en el Evangelio de Juan, en Apocalipsis, y la única otra coincidencia es 1 Juan, que tradicionalmente se reconoce también como un escrito del apóstol Juan. Entonces nos damos cuenta de que hay argumentos importantes a favor de una autoría joánica y que todo cuadra bien apuntando hacia el apóstol. Y bueno, eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.